Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Sociales. Más en concreto, vamos a ver el tema de la edad contemporánea del siglo XX y el siglo XXI. Por cierto, si quieres ver la edad contemporánea del siglo XIX, arriba a la derecha te dejo un vídeo que se explica perfectamente. Vamos a tomar nuestra máquina del tiempo y vamos a viajar al reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII fue el último rey de la Restauración. Era hijo de Alfonso XII y fue proclamado rey en 1902. Durante su reinado, España vivió graves conflictos sociales y políticos. Por ejemplo, las huelgas. Los sindicatos, para mejorar las condiciones de los obreros, llevaron a cabo numerosas huelgas. El nacionalismo. En Cataluña, el País Vasco y Galicia surgieron movimientos que reclamaban con fuerza la autonomía para sus territorios. Y por último, la guerra en Marruecos. Los habitantes del norte de Marruecos se sublevaron contra el ejército español que controlaba esta zona y se enfrentaron en una guerra. A partir de 1909, el sistema de restauración sufrió una serie de crisis que condujeron finalmente a su desaparición. La Semana Trágica, la Huelga General de 1917 y el desastre de Anual. La Semana Trágica, en 1909, en Barcelona y otras ciudades catalanas se produjo una revuelta popular provocada por el envío de soldados a la guerra de Marruecos. Los soldados eran en su mayoría obreros y campesinos, ya que las clases altas pagaban dinero para evitar ser reclutados por el ejército. La Huelga General de 1917. Los sindicatos, para protestar por la subida de precios y las malas condiciones en las que vivían los obreros, convocaron una huelga general. El gobierno utilizó el ejército para frenarla. El desastre de Anual. A principios del siglo XX, España controlaba algunos territorios en el norte de África. En Marruecos hubo una fuerte oposición al control español. En 1921, los rebeldes de esta zona derrotaron al ejército español en Anual, donde murieron alrededor de 10.000 soldados españoles. Volvemos a tomar nuestra máquina del tiempo y en esta ocasión nuestra parada es la dictadura de Primo de Rivera. Tras el desastre de Anual, el malestar de la población fue creciendo. Con la excusa de restablecer el orden, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado en 1923. Instauró una dictadura militar, es decir, asumió todos los poderes del Estado, suspendió la Constitución, prohibió los partidos políticos y los sindicatos y se limitó las libertades de los ciudadanos. El rey apenas tenía importancia, apoyó la dictadura y dejó el gobierno en sus manos. Primo de Rivera logró la victoria en la Guerra de Marruecos y durante su mandato se realizaron numerosas obras públicas como la construcción de carreteras o de líneas de ferrocarril. Sin embargo, la mayor parte de la población reclamaba más libertades y se opusieron a su gobierno. Por eso, en 1930, el rey le retiró su apoyo y Primo de Rivera presentó su dimisión. Cuando Primo de Rivera dejó el poder, Alfonso XIII mandó formar un nuevo gobierno que restaurase la Constitución y convocase elecciones. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales y en ellas vencieron los partidos políticos que apoyaban una república. Ante este resultado, Alfonso XIII renunció a sus funciones y dejó España camino del exilio. Y volvemos a nuestra máquina del tiempo para viajar a la Segunda República y la Guerra Civil Española. Este mismo año se aprobó una constitución. El 14 de abril de 1931, después de que Alfonso XIII abandonara España, se proclamó la Segunda República y se nombró presidente a Aniceto Alcalá Zamora. Este mismo año se aprobó una constitución y se implantó un sistema político democrático en el que se estableció, entre otras cosas, el sufragio universal. Por primera vez se reconocía el derecho a votar a las mujeres, la separación entre el Estado y la Iglesia, y la creación de regiones autónomas. En 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en 1936 el del País Vasco. Durante los primeros años de la República se llevaron a cabo una amplia política de reformas con el objetivo de modernizar el país. La reforma agraria, en la que se repartieron tierras entre las familias de campesinos para mejorar sus condiciones de vida y a la vez aumentar la producción agrícola. La reforma de la enseñanza. Se construyeron miles de escuelas por todo el país para impulsar la educación. Y la reforma laboral. Entre otras medidas, se estableció un salario mínimo y se redujo la jornada laboral. Muchas de estas medidas no fueron aceptadas por una parte de la población. La situación se hizo cada vez más inestable y los enfrentamientos entre los partidarios de la República y sus enemigos se volvieron cada vez más frecuentes y violentos.
El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército y por todos los que se oponían a las reformas de la República, dio un golpe de estado contra el gobierno. Este hecho fue el inicio de la Guerra Civil, que se prolongó hasta 1939. Durante la guerra, la población española quedó dividida en dos zonas: zona republicana, que apoyaba al gobierno de la República, que era el legítimo, y la zona sublevada, llamada nacional, que apoyaba a los partidarios del golpe de estado de Francisco Franco. Después de casi 3 años de guerra, las tropas del general Franco ocuparon todo el territorio español. El 1 de abril de 1939 se dio por concluida la guerra con la derrota de la República. Como todas las guerras, la Guerra Civil Española fue un tiempo de sufrimiento en el que se combinaron hambre, miedo y destrucción. La escasez de alimentos hizo que las autoridades limitaran el consumo de productos básicos. Había temor a los combates y a los bombardeos. Y también se produjo destrucción de viviendas, infraestructuras e industrias, que dio lugar a una crisis económica. Las consecuencias fueron dramáticas: cientos de miles de muertos y exiliados. Volvemos a nuestra máquina del tiempo, y ahora nuestra parada es la época franquista. Tras la guerra, el general Franco asumió todo el poder y gobernó de forma autoritaria. Por eso, este periodo se conoce como franquismo. Durante estos años, se suprimió la Constitución, se concentró todo el poder en una sola persona, se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos, se anularon los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco, y se implantó la censura, se prohibieron libros, películas, obras de teatro y cualquier tipo de manifestación contraria a las ideas de la dictadura. Los primeros años de la dictadura fueron difíciles. La represión fue muy dura. Miles de personas que habían apoyado la República fueron perseguidas y encarceladas, y otras muchas se exiliaron. En estos años España quedó aislada internacionalmente. Al ser una dictadura, muchos países dejaron de tener relaciones con nuestro país. Por otra parte, la economía pasó por una grave crisis. Muchas industrias y la mayor parte de las infraestructuras habían sido destruidas durante la guerra. Además, la agricultura producía muy poco y el comercio con otros países fue casi inexistente. Faltaban alimentos y productos de primera necesidad. A partir de la década de 1950, España empezó a ser aceptada internacionalmente. En esta época se firmaron acuerdos de cooperación con algunos países, como Estados Unidos, y en 1955 España fue admitida como miembro de la Organización de Naciones Unidas. Desde 1960, la economía comenzó a mejorar, aumentó la producción de la industria, se modernizó la agricultura con máquinas que facilitaban las labores agrícolas, el turismo se convirtió en una de las principales actividades económicas del país. Sin embargo, continuaba la falta de democracia. Entre 1970 y 1975, la oposición al gobierno del general Franco fue creciendo. Los sindicatos, aunque seguían prohibidos, comenzaron a organizarse de forma clandestina. También los estudiantes realizaban manifestaciones en las que reclamaban un sistema democrático. El 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco falleció. Con su muerte se puso fin a la dictadura y fue el inicio de un nuevo tiempo en el que se implantó la democracia. Volvemos a pilotar nuestra nave para la última parada, de la transición a la democracia. La transición fue el proceso político que se inició cuando murió el general Francisco Franco y que significó el paso de una dictadura a una democracia de forma pacífica. Después de la muerte de Franco, en 1975, Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, se convirtió en el rey de España. En 1976, el rey nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno y se inició un proceso de reformas para que España volviera a ser un país democrático. Se legalizaron los partidos políticos y los sindicatos, se puso en libertad a los presos que habían sido encarcelados por sus ideas contrarias al franquismo y regresaron los exiliados, y se convocaron de esta manera las primeras elecciones democráticas. Las elecciones dieron la victoria a la Unión de Centro Democrático, UCD, el partido liderado por Adolfo Suárez. Tras las elecciones, los representantes de los partidos políticos redactaron una constitución que fue aprobada por las Cortes Generales. El 6 de diciembre de 1978, los españoles, en un referéndum, dijeron sí a la actual constitución. En la Constitución se establece que España es un Estado democrático, que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria. Además, garantiza a los ciudadanos derechos como la igualdad ante la ley, libertad de expresión y el sufragio universal. También se recoge que la organización territorial de España es en comunidades autónomas. En 1979 se volvieron a convocar elecciones y el partido de Adolfo Suárez las ganó. En aquellos años España pasó por una grave crisis económica y además los atentados terroristas de ETA fueron muy frecuentes. Ante esta situación, Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno.
Cuando los diputados estaban eligiendo a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de la sustitución de Suárez, un grupo de militares encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero dio un golpe de estado. El golpe fracasó por la intervención del rey a favor de la democracia y por falta de apoyos en los partidos políticos. El gobierno de la democracia. Desde 1981, distintos presidentes se han alternado en el gobierno de España. En 1981, Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD. Entre 1982 y 1966, Felipe González, del PSOE. Entre 1996 y 2004, José María Aznar, del Partido Popular. Entre 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE. En 2011, Mariano Rajoy, del PP. Y a partir de 2017 hasta ahora, Pedro Sánchez, del PSOE. También cabe decir que en la legislatura de Mariano Rajoy se produjo un cambio. Juan Carlos I deja el trono a su hijo Felipe VI. Pasemos ahora al arte y la cultura en el siglo XX y en la actualidad. Empecemos con la pintura y vamos a destacar en España a tres grandes pintores, como Pablo Ruiz Picasso, que nació en Málaga y fue el creador del cubismo, a Salvador Dalí, que nació en Figueras, en Gerona, y por último a Joan Miró, que nació en Málaga y utilizó colores luminosos, figuras geométricas para crear un mundo de fantasía parecido al de los niños. Pasemos ahora a la escultura. Los escultores van a trabajar con materiales como el hierro, el acero, el plástico e incluso con materiales reciclados. Destacamos a algunos escultores españoles como Pablo Gargallo, Eduardo Chillida y Juan Muñoz. Vamos a la arquitectura. A partir del siglo XX los arquitectos realizaron construcciones con materiales muy diversos: hormigón armado, acero, vidrio, aluminio o titanio. Con ellos construyeron edificios con formas variadas. Entre los arquitectos españoles destacan Francisco Javier Sáenz de Oiza y Rafael Moneo. Pasemos ahora a la literatura. En el siglo XX y en los primeros años del siglo XXI surgieron grandes escritores. En teatro, como Jacinto Benavente, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En poesía, destacan los autores que formaron la generación del 27, Federico García Lorca y Rafael Alberti, entre otros poetas importantes. Y por último, en la novela sobresalen autores como Miguel Delibes o los dos premios Nobel, Camilo José Cela y Màrius Vargallosa. Espero que os haya gustado el tema y aquí os dejo un vídeo que os puede interesar y por cierto, no olvides suscribirte. Nos vemos mañana.